El dinosaurio que usaba sombrero. Billy despertó a la mitad de la noche, despertó por una de sus pesadillas recurrentes. Sin embargo, esta vez, simplemente no los vio morir, sino que fue él quien los mataba. El sudor frío recorría su rostro contorsionado por el miedo, sus ojos se sentían extremadamente pesados, como si no los hubiese cerrado en décadas. La pesadilla se reproducía en su cabeza nuevamente, como si alguien hubiera presionado algún botón de reproducir que la hiciera comenzar desde el principio. Sus manos estaban congeladas, temblando, intentando aferrarse a cualquier objeto posible. Sus ojos observaban fríamente los cobertores de su cama, cuando la pesadilla lentamente se desvanecía de su cabeza. Levantó lentamente su cabeza y vio, sobre los pies de su cama, a un gran y amarillo tiranosaurio rex con un sombrero demasiado apretado para su cabeza. Era bastante pequeño para ser un T-Rex normal, pero aún así era lo suficientemente grande para parecer intimidante. Su cabeza tocaba el techo y su cola estaba enrollada detrás de él, sobre el piso. Era demasiado grande para esa pequeña habitación. De repente Billy intentó gritar, pero fue interrumpido por la sensación de un terrible golpe en su cabeza, como si un martillo lo golpeara. ¡Demonios! Si ese martillo fuese real, la cabeza de Billy hubiera explotado en miles de pedazos. La imagen de su pared empapada en sangre y restos de sesos y de su cráneo permaneció en la cabeza de Billy por unos instantes, antes de que su mente volviera a enfocarse en el enorme dinosaurio amarillo que aparecía frente a él en su habitación, un dinosaurio que, en realidad, Billy parecía haber conocido antes. El dinosaurio se acercó hacia Billy, inclinándose hacia él. Billy podía sentir su cálido aliento en su cara. Desde esa distancia, era posible distinguir a detalle el sombrero mexicano que llevaba el dinosaurio sobre su cabeza. Parecía hecho de fieltro marrón, con detalles florales en colores blanco y carmesí, con algunos detalles hechos en seda dorada. El nada discreto dinosaurio se quedó viendo fijamente a Billy por casi un minuto entero. Por más extraño que parezca, Billy realmente no sentía miedo del dinosaurio, es más, se sentía realmente seguro cerca de él. La bestia entonces abrió la boca para dejar salir una voz. Así es, habló, pero no movió su boca mientras lo hacía. Era como si la voz viniera de alguien que estaba dentro de él. ¿Estás bien, Dandy?, preguntó el dinosaurio, con una voz que extrañamente sonaba lo más humana posible, más humana que la voz de cualquier otro humano. Dandy asintió lentamente, mientras abrazaba sus rodillas presionándolas contra su pecho, mientras miraba de reojo al dinosaurio deseando que estuviese allí para ayudarlo. El dinosaurio levantó lentamente su cabeza hacia el reloj digital que yacía sobre la mesita de luz de Dandy. El reloj mostraba que en ese momento eran las 6:25. El dinosaurio volteó nuevamente a ver a Dandy y le preguntó: ¿otra vez pesadillas? Teddy, ¿sabes? Deberías volver a dormir. Teddy negó con la cabeza, mientras estiraba sus piernas y contestó: es que le temo a las pesadillas. Su respuesta sonó más como un lloriqueo. El dinosaurio se dio la vuelta y con su cola golpeó una de las patas de la mesita de noche, tirándola al piso y causando un estruendoso ruido. El sonido no parecía importarle a ambos, ni siquiera a los padres de Teddy, que dormían en la habitación de al lado. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Teddy al dinosaurio, mientras este veía los juguetes en la repisa de Teddy. ¿No te acuerdas de mi nombre? Solíamos ser muy buenos amigos, Steve. Steve no recordaba ser amigo de ningún dinosaurio, pero eso podía explicar por qué se sentía de esa manera estando con Jerry. ¿Jerry? Sí, era Jerry. ¿Eres Jerry, verdad?, Steve preguntó mientras se arrastraba hacia el otro extremo de su cama lentamente. El dinosaurio lo miró y asintió con una sonrisa en sus labios reptiles, luego se dio la vuelta sosteniendo un oso de peluche con el nombre Joshua en él. Este es tuyo, ¿verdad? Jerry se lo entregó a Joshua, quien saltó de la cama casi tropezando con la cola del dinosaurio. Una vez que Joshua recuperó el equilibrio, asintió y lo tomó, apretándolo en un abrazo. ¿Podemos jugar un juego?,
Joshua le sonrió suavemente, el dinosaurio le devolvió la sonrisa y asintió, ambos se sentaron en el suelo y jugaron con los juguetes de Joshua. Joshua jugó con el oso de peluche y Henry jugó con el hombre de la chaqueta con el cuchillo en el bolsillo derecho, ambos hacían bromas y se reían mientras jugaban. Luego jugaron a las damas, Joshua era el negro y Henry el rojo. Luego jugaron a ladrones y policías, Joshua era el policía y Henry era el ladrón. Luego jugaron a los bomberos, Joshua fue el bombero y Henry fue el cuchillo. Luego interpretaron a superhéroes, Joshua era el superhéroe y Henry las múltiples puñaladas. Luego jugaron caballeros y dragones, Joshua era el arma y Henry la bala que perforaba el cráneo. Jugaban a las damas, Susan era el cadáver, Henry era el padre. Finalmente jugaron al escondite en el dormitorio de Susan, Susan era el pecado, Henry era el cristal roto. Siguieron jugando hasta que llegó el momento de que Susan se preparara para la escuela, él escuchó la puerta de la habitación de sus padres abrirse y los pasos de alguien caminando hacia su habitación. Susan entró en pánico, la habitación estaba hecha un desastre, los juguetes estaban por todo el piso y allí estaba el dinosaurio. Rápidamente se volvió hacia el dinosaurio y, él se había ido. La mamá de Billy abrió la puerta y frunció el ceño al ver todos los juguetes tirados en el piso. Luego de un buen regaño y algo de desayuno, Billy estaba listo para ir a la escuela. Billy se paró frente a la puerta de la entrada, esperando que su mamá le trajera su gorra de invierno favorita, una que tenía al pato Donald. La trajo de su habitación, rápidamente bajó corriendo las escaleras con la gorra en la mano, se la dio a Billy mientras abría la puerta. El bus estaba a punto de llegar en cualquier momento. Afuera, el césped delantero se veía completamente blanco debido a toda la nieve que lo cubría, a excepción de una mancha con nieve amarilla que su padre estaba tratando de cubrir con más nieve. Ese imbécil de Lucas volvió a orinar borracho en nuestro césped esta mañana, le dijo el padre a su esposa entre gruñidos de rabia y cansancio. Billy estaba a punto de salir cuando su madre se interpuso en su camino, se arrodilló y le dio a Billy un pequeño beso en la mejilla. Siento haberte regañado, cariño, pero no puedes ensuciar tu habitación así. Ella lo miró a los ojos. Espero no haber sido demasiado dura contigo. ¿Fue una de tus pesadillas otra vez?, dijo ella, preocupada. Billy negó con la cabeza. Qué idiota mentiroso. Mientras tanto, el padre tuvo la idea de seguir a ese idiota de Lucas la próxima vez que se meara y se golpeara la cabeza con la pala una y otra vez hasta que su cerebro se esparciera por toda la blanca nieve, como si pintara en un lienzo en blanco, para luego tomar un cigarrillo sentado sobre su cadáver. La imagen pasó por su cabeza, una pequeña sonrisa apareció en su rostro, pero de nuevo, era solo una idea. Billy subió al autobús y el día transcurrió como cualquier otro día. El autobús conducía por el carril, el cielo no tenía una sola nube y el sol brillaba tanto que la nieve casi podía cegar a alguien. El autobús se detuvo justo enfrente de la casa de Billy. Se bajó del autobús con cuidado para no perder un paso y caerse, luego se dirigió a la casa, se detuvo en la puerta y tocó el timbre. Su madre abrió la puerta y le sonrió a Billy, quien procedió a entrar. Rebobinar. El autobús condujo por el carril, el cielo tenía un montón de nubes pero el sol brillaba tanto que la nieve casi podía cegar a alguien. El autobús se detuvo justo enfrente de la casa de Billy, bajó del autobús con cuidado para no perder un paso y caer de bruces, luego se dirigió a la casa, se detuvo en la puerta y tocó el timbre. Su madre abrió la puerta y miró a Billy, quien procedió a entrar. Rebobinar. El autobús avanzó por el carril, el cielo estaba lleno de nubes pero el sol brillaba tanto que la nieve podía cegar a alguien. El autobús se detuvo justo enfrente de la casa de Billy, se bajó del autobús con cuidado, para no perder un paso y caer de bruces y sangrar en la acera limpia, luego se dirigió a la casa. Se detuvo junto a la puerta y tocó el timbre. Su madre abrió la puerta y miró a Billy con el ceño fruncido, quien procedió a entrar. Rebobinar. El autobús pasó por el carril, el cielo estaba nublado, no se veía el sol, el autobús se detuvo justo enfrente de la casa de Billy. Se bajó del autobús con cuidado, para no perder un paso y caer de bruces, se rompió el pequeño cráneo y ensució la acera limpia con el cerebro, luego se dirigió a la casa.
Se detuvo junto a la puerta y tocó el timbre, sin respuesta. Volvió a sonar. Sin respuesta, luego se dio cuenta de que la puerta estaba abierta, había 2 policías adentro, mirando 2 cadáveres en el piso de la cocina. Jimmy miró fijamente a los 2 cadáveres, no podía verles la cara y no quería verlos en caso de que fueran suyos. Disculpa. ¿Eres Jimmy? Uno de los policías preguntó quién vio a Steve junto a la puerta. Steve asintió muy lentamente. El policía suspiró y luego dijo: lamentamos lo que pasó, intentaremos encontrar quién lo hizo. ¿De acuerdo? El policía miró a Joshua a los ojos, tratando de consolarlo con un brazo alrededor de su hombro. El otro policía se rascaba la cabeza mientras inspeccionaba los cuerpos. Es como si lo hiciera un dinosaurio. No se pone mejor que esto. Rebobinar. No se pone mejor que esto. Rebobinar. Esto apesta, necesito un trago.